Celebramos el segundo domingo de Adviento y en la Santa Misa en el Evangelio, San Lucas nos da una serie de datos muy precisos, nombres de gobernadores, nombres de sacerdotes, y a partir de esos datos, alguien calculó la fecha o el año, mejor dicho, en que nació Jesús. Y por ese cálculo decimos que vivimos en el año 2018, cuando te grabo este programa, después de Cristo. Sin embargo, quien hizo ese cálculo cometió un error. ¿Cuál fue ese error? ¿En qué año vivimos realmente? ¿En qué año nació realmente Jesús? Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio, porque a partir de esos datos vamos a calcular realmente en qué año nació Jesús, además de que haremos el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Va a ser un programa muy interesante. Celebramos el segundo domingo de Adviento, este itinerario espiritual que nos prepara primeramente para la parucía, es decir, para la segunda venida de Jesucristo, cuando venga definitivamente a reinar con todo su poder sobre todo el universo. También nos preparamos para celebrar el memorial de la Navidad que tuvo lugar hace 2000 años aproximadamente allá en Belén, y además nos preparamos para celebrar la Navidad de este año. Y así es que a lo largo de este tríptico que es el Adviento, llegamos a su segunda etapa, su segundo jalón, esta segunda semana en la que encendemos la segunda vela de la corona de Adviento y en que nos encontramos un evangelio muy interesante que en realidad va a valer la pena analizar. Vamos a hacer la lectura del evangelio, después vamos a analizarlo y terminaremos, como es costumbre, con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos relata lo siguiente. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Este es el Evangelio que leemos en la Santa Misa. Está tomado del Evangelio según San Lucas. Estamos iniciando el ciclo litúrgico C, un ciclo en el que nos dedicamos principalmente a leer el Evangelio según San Lucas en la Santa Misa. Y siendo el segundo domingo de Adviento, el tema litúrgico en el que nos enfocamos en esta ocasión es el juicio del Señor. Y así vemos cómo precisamente Juan anuncia la llegada de Jesús, un texto que podemos, por supuesto, leer entendiendo este texto como que va a llegar el Señor en la parucía, en su segunda venida, pero que también lo podemos entender en esta clave navideña y entender como que cuando nazca el niño Dios, se va a llevar a cabo también este juicio. No un juicio en el que seremos juzgados, sino un juicio en el que seremos hechos justos. Y es la razón por la que todos los caminos se enderezarán. Me recuerda, por ejemplo, aquella frase del Quijote que iba pues con su fiel escudero Sancho Panza con el afán de enderezar entuertos y desfacer agravios. Bueno, pues así es la descripción que se hace aquí, tomada del libro del profeta Isaías. Se allanan las montañas, se enderezan los senderos. Vamos a leer el texto para que tengas una mejor idea, pero vamos paso a paso haciendo el análisis del Evangelio. Primero que nada, esta perícopa que leemos en esta ocasión es la perícopa de la vocación profética de Juan. El contexto amplio es la segunda sección o la segunda parte del Evangelio según San Lucas,
que habla acerca de la predicación de Juan el Bautista y del bautismo de Jesús, delimitando de una manera más específica esta perícopa que leemos este domingo en la misa. Bueno, lo que encontramos antes no podríamos realmente catalogarlo como su contexto inmediato porque es un texto independiente, es precisamente el Evangelio de la infancia, que termina en el caso del Evangelio según San Lucas con el niño que se pierde y que después es encontrado en el templo. Realmente aquí comienza esta siguiente sección ya en la vida adulta de Jesús, así que siendo estricto su contexto inmediato sería la perícopa posterior, una perícopa en la que encontramos a Juan predicando acerca de la conversión y el arrepentimiento. Los actores que intervienen en esta perícopa son, en primer lugar, Dios, que le habla a Juan, y Juan el Bautista, que predica. Vamos a ver qué es lo que dice esta perícopa poco a poco. Dice entonces que el 15º año del reinado del emperador Tiberio. Tiberio fue el que sucedió al emperador César Augusto. Primero fue César Augusto y después fue Tiberio. Otro dato, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, y pues sí, Pilato era el pretor de Judea y lo seguirá siendo hasta que llegue el momento en que él juzgará a Jesús. Después dice, siendo Herodes tetrarca de Galilea. ¿Qué era un tetrarca? Por mucho tiempo los romanos dividieron su gobierno de forma igual entre 4 personas, por eso se llamaban tetrarquías, así como la monarquía es de una sola persona, la tetrarquía está repartido el poder entre 4 personas, entre 4 tetrarcas. Y de hecho originalmente en el caso de los romanos, la tetrarquía originalmente era una diarquía, era entre 2, en vez de una monarquía entre 1, era una diarquía en la que había un emperador y un coemperador. Y después estas diarquías se volvieron a fragmentar y se acabó convirtiendo este asunto en una tetrarquía, así por muchos siglos. Y vemos aquí precisamente estas 4 tetrarquías aquí de esta región, Galilea, Iturea y Traconítide y Abilene. Y lo interesante aquí es que aunque la tetrarquía estaba diseñada para que gobernaran 4, en este caso eran nada más 3, porque como dice aquí Lucas, el hermano de Herodes, que era Filipo, era tetrarca de 2 tetrarquías, de Iturea y de Traconítide. Y Lisanias era tetrarca de Abilene. Este Herodes que se menciona aquí, no lo confundas con Herodes el Grande. Era el papá de este. Este que se menciona aquí es Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que mandará degollar a Juan Bautista y es el mismo que juzgará a Jesús pues al final de sus días. El papá de este Herodes Antipas, que es el que se menciona aquí, era Herodes el Grande. Herodes el Grande fue famoso porque fue el que reconstruyó el templo de Jerusalén, y es Herodes el Grande el que tiene el encuentro con los magos que vinieron de Oriente, algo que no aparece en el Evangelio según San Lucas, pero que aparece en el Evangelio de la infancia según San Mateo. Entonces, para que ubiquemos aquí, pero fíjate qué interesante cómo Lucas da estos nombres tan específicos, y aparte dice de dónde eran tetrarcas, cosa que se puede comprobar también por documentos históricos de aquellos tiempos. Entonces, dando todo este contexto histórico y geográfico incluso, es que Dios dirige su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Y después viene aquí, pues, esta predicación de Juan, que como te decía, habla de ese juicio en el que Jesús hará justos a todos, ¿verdad? Y por eso es que hay que preparar el camino del Señor, una buena llamada de atención para nosotros precisamente mientras esperamos la parusía, y una llamada de atención también para nosotros mientras esperamos la Navidad. Hay que preparar el camino del Señor, porque cuando venga el Señor, fíjate todo lo que sucederá, todo se enderezará precisamente, ¿ves? Se desfarán, como decía el Quijote, que iba él a desfacer agravios y enderezar entuertos. Pues aquí se enderezan todos los entuertos, porque los valles van a ser rellenados, entonces van a quedar al ras. Después, las montañas y las colinas van a ser allanadas, para que queden también al ras. Se enderezarán los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos, es decir, todo va a quedar parejo, todo va a quedar al mismo nivel, todo va a quedar justo. Esto, por supuesto, es una metáfora de cómo todos los corazones, de cómo todos los pecados, de cómo todos vamos a quedar igual, porque todos vamos a ser justificados por Jesús. Entonces, por eso termina diciendo, entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Es un texto muy bonito, que pues citan aquí al profeta Isaías, y esta cita de Isaías
Juan el Bautista le hace su propia predicación y se la comunica a todos porque les dice, pues ya es inminente, ya va a llegar Jesús, ¿verdad? Y pues sí, al año siguiente de que comienza Juan el Bautista es que Jesús inicia su ministerio cuando llega precisamente a ser bautizado ahí en las aguas del Jordán por Juan el Bautista. Ahora, vamos a volver a estos datos que encontramos aquí, porque fíjate que algo muy interesante, este dato, el primer versículo de este capítulo 3 del Evangelio según San Juan, es lo que desencadenó el cálculo del año en el que supuestamente nació Jesús. Y que, pues por eso te digo que según ese cálculo, hoy vivimos en el año 2018 después de Cristo. La persona que lo hizo fue un monje que se llamaba Dionisio, era pues bajo de estatura, entonces era apodado el Exiguo, Dionisio el Exiguo, y se le comisionó a Dionisio el Exiguo para que calculara el año en el que había nacido Jesús, y esto fue en el siglo VI de nuestros tiempos, es decir, en el siglo VI después de Cristo. Fíjate que hasta esas alturas pues todavía se siguen rigiendo por los números, o sea, por el calendario del Imperio Romano. Entonces Dionisio el Exiguo comienza a investigar, lee el Evangelio según San Lucas y se encuentra primero que nada con este dato. El año 15 del reinado de emperador Tiberio, Juan el Bautista comenzó a bautizar en el Jordán. Entonces lo que se sabía, según los documentos, era el año en el que había muerto el predecesor de Tiberio, que había sido César Augusto. Se sabía que César Augusto había muerto en el año 768. Entonces lo que hace Dionisio el Exiguo le suma 15 y eso le da el año 783. Entonces el año 783, dice Dionisio, Juan el Bautista comienza a bautizar en el Jordán. Un año después llega Jesús y es bautizado por Juan. Entonces Jesús debió ser bautizado, según Dionisio, el año 784. Y en el Evangelio según San Lucas dice que cuando Jesús es bautizado tenía unos 30 años. Entonces Dionisio de ahí dice, bueno, si se es bautizado en el año 784 y tenía 30 años, le quitamos 30 y llegamos al año 754 de la fundación de Roma. Ese año, señoras y señores, nació Jesús. Y eso es lo que dice Dionisio el Exiguo, ese fue su cálculo, y todo a partir precisamente de este primer versículo del capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. De ahí fue de donde salió todo. Y te digo, ahora le sumamos 2018 y llegamos al año en el que vivimos actualmente. Lo interesante es que, para empezar, Dionisio el Exiguo cometió un error. Porque resulta que ciertamente que César Augusto había muerto en el año 768. Sin embargo, Tiberio no comenzó a gobernar sucediéndolo de inmediato, porque su gobernatura comienza cuando es investido como gobernador, no simplemente con la muerte del predecesor. Y de hecho, un año antes de ser declarado gobernador, fungió con un cargo que era el de colega imperi. Era una especie así como de gobernador adjunto, quizás gobernador interino, o asistente del gobernador, pero en realidad no tenía todavía el título de emperador. Era simplemente el colega imperi, el colega del emperador. Por un año ocupó ese cargo y fue realmente hasta un año después de la muerte de César Augusto que se convirtió en el emperador. De manera que, haciendo los cálculos, ahí ya cometió un error de un año Dionisio el Exiguo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que 15 años después, el año correcto en el que Juan Bautista comenzó a bautizar no fue el 783, sino que fue el 784. Ese año sí lo tenemos, por cierto. Entonces, entendiendo esto, ese fue el año que Juan Bautista debió comenzar, el 784 y no el 783 que dijo Dionisio. ¿Esto qué significa? Que Jesús, si fue bautizado al año siguiente, un año después, entonces Jesús debió ser bautizado en el año 785. Ahora hay un detalle. Lucas no dice que Jesús tenía 30 años. Dice que tenía unos 30 años, que no es lo mismo. Es decir, tenía aproximadamente 30, tenía unos 30, pero no dijo que tenía 30. De manera que
La resta no era exacta, lo más que se podía hacer era una estimación, pero Dionisio hizo una resta tal cual y calculó, y no podía calcular. En todo caso, lo más que podía hacer es estimar, porque es lo más que podemos hacer, porque no sabemos realmente la edad que tenía Jesús, solo sabemos que tenía unos 30 años. Entonces, siendo así, fíjate que quitándole los 30 como hizo Dionisio el Exiguo, eso nos lleva a que Jesús hubiera nacido, según Dionisio el Exiguo, más el año que se equivocó, no en el año 754 después de la fundación de Roma, sino en el año 755 después de la fundación de Roma. Pero se le escapó un detalle importante a Dionisio el Exiguo, por no haber leído el Evangelio de Mateo, yo creo. Porque en el Evangelio según San Mateo vemos a los magos de Oriente que se encuentran con Herodes el Grande en Jerusalén. Pero resulta que Herodes el Grande murió en el año 750, después de la fundación de Roma, es decir, 4 años antes de cuando Dionisio calculó el nacimiento de Jesús, porque según Dionisio, Jesús nació en el año 754, pero Herodes el Grande murió en el año 750. ¿Eso qué significa? Que Jesús tuvo que nacer antes de cuando Dionisio el Exiguo dijo. ¿Habrá sido en el año 750? Pues no, porque el último año de vida de Herodes el Grande no lo pasó en Jerusalén, lo pasó en Carrilloé. Ahí pasó el último año de su vida. Pero antes estuvo en Jerusalén, lo que nos lleva al año 749 de la fundación de Roma, es decir, 5 años antes del 754 según Dionisio. ¿Cuándo realmente nació Jesús? Pues no podemos saber a ciencia cierta, en todo caso lo tenemos que estimar, pero entendiendo el periodo en el que Herodes el Grande estuvo en Jerusalén, pues entonces podemos ubicar el nacimiento de Jesús realmente entre el -5 y el -8 antes de Cristo, es decir, antes del año en el que del que Dionisio calculó el verdadero nacimiento de Jesús. Si nos vamos a ir por la media, pues tal vez podríamos suponer con cierto grado de precisión que Jesús realmente nació en el año 6 antes de Cristo, es decir, 6 años antes de cuando Dionisio el Exiguo lo calculó y lo calculó mal. Si así fuera y Jesús hubiera realmente nacido 6 años antes, eso significa que no estaríamos viviendo en el año 2018, sino que estaríamos viviendo en el año 2024, agregándole los 6 años de diferencia con respecto al verdadero nacimiento de Jesús. Esto es una estimación, pero como puedes ver, se equivocó Dionisio el Exiguo, no contempló el año de Colega Imperi de Tiberio, y además no contempló que Jesús no pudo haber nacido después de que hubiera muerto Herodes el Grande. Así que Jesús realmente debió nacer en tiempos de Herodes el Grande, en tiempos en los que él estuvo en Jerusalén, y por eso te digo, pues entre el -8 y el -5 más o menos, pues digamos el -6, o sea el 6 antes de Cristo, fue cuando nació Jesús. Me parece que es un dato muy interesante y que pues seguramente te ha de dejar con la boca abierta, y quizás viendo esta explicación digas, he vivido engañado toda mi vida. Pues sí, hay muchas personas que han vivido engañadas toda su vida, y de hecho pues los mismos cristianos hemos vivido equivocados pues toda nuestra historia gracias a este error que cometió en el siglo VI Dionisio el Exiguo. A fin de cuentas eso no altera las cosas, porque nuestra fe está depositada no en el año en el que nació Jesús, está depositada en Jesús. Lo que sí podemos nosotros realmente darnos cuenta es de que Jesús fue un personaje histórico, porque claramente aquí, haciendo toda esa investigación, Lucas da realmente pelos y señales, o sea, aquí pues da todos los datos, ¿verdad? El año 15 del reinado del emperador Tiberio, y Poncio Pilato en Judea, cosa que se puede comprobar, y Herodes tetrarca de Galilea, cosa que se puede comprobar. Fíjate que incluso la muerte de Herodes está asociada, había un historiógrafo de aquellos tiempos que se llamaba Flavio Josefo,
Por Flavio Josefo sabemos cosas que no sabemos del Evangelio. Por ejemplo, una pregunta muy interesante es, ¿cómo se llamaba la hija de Herodías? Herodías era la... pues no era realmente la esposa de Herodes Antipas, era la mujer con la que vivía, cosa que denunció Juan el Bautista, cosa que por ello lo llevó a prisión. Y recordarás que la hija de Herodías hizo un baile y le encantó el baile a Herodes y le ofreció a Herodías, o a la hija le ofreció darle lo que quisiera por el baile que había realizado. Ella le pregunta a su mamá Herodías y ella dice, pídele la cabeza de Juan. La pregunta es, ¿cómo se llama la hija de Herodías, aquella que bailó? Y de inmediato tú me dirás, Salomé. Pues sí, se llamaba Salomé, pero si lees los evangelios nunca encontrarás el nombre de Salomé en lo absoluto. Hablará de la hija de Herodías que bailó, pero no aparece su nombre. Sabemos que se llama Salomé precisamente gracias a Flavio Josefo. Y entre otras cosas, Flavio Josefo nos habla de la muerte de Herodes el Grande y dice que fue muy cercana a un eclipse impresionante, y ese eclipse está perfectamente documentado. Coincide precisamente con 4 años antes del nacimiento de Jesús, según el cálculo que hizo Dionisio el Exiguo, es decir, en el año 750 después de la fundación de Roma. Incluso ese eclipse sucedió en marzo, o sea que pues por ahí de marzo mismo, o quizás un poquito antes en febrero, o quizás un poquito después en abril, es que habrá muerto Herodes el Grande. Pero te digo, todos estos datos, cuando uno los contrasta con los documentos históricos, nos damos cuenta de que realmente es cierto, el Evangelio es cierto. Y todo esto del contexto en el que Jesús existió, porque Jesús existió, no es una leyenda. Y para mí esa es una reflexión muy importante, sobre todo de cara a la Navidad. No vamos a celebrar una leyenda, no vamos a celebrar un cuento, vamos a celebrar el memorial del nacimiento verdadero, del verdadero Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, del Emmanuel que vino a ser uno entre nosotros, que vino a ser Dios con nosotros precisamente. Y fue de verdad, Jesús existió y sí que existió. Y todos estos datos, más todos los que da al principio de su Evangelio, en el Evangelio de la Infancia, Lucas, nos dan precisamente la prueba de que Jesús fue un hombre real, de carne y hueso, que verdaderamente existió, y que no creemos nosotros en ningún cuento, en ninguna leyenda, en ninguna fantasía, sino que creemos en el verdadero Hijo de Dios, y a Él esperamos que vuelva a venir en la parucía, y por lo pronto a Él lo esperamos para que nazca en nuestros hogares en Navidad. Pues con esto te invito a que todo lo que hemos aprendido y reflexionado en esta ocasión, como siempre, lo guardemos en nuestro corazón, y ahora nosotros nos dirijamos a Dios en un momento de oración. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor, te damos gracias por venir pronto a nuestro encuentro, porque nuestros caminos muchas veces no son los tuyos. Nuestras palabras no son precisamente paz ni alegría. Nuestras acciones suelen dejar bastante que desear. Ante tu nacimiento, queremos manifestar públicamente nuestro deseo de cambiar en aquello que haga falta. Te pedimos que vengas con nosotros, a nuestra familia, al trabajo, a nuestros estudios, a nuestra vida religiosa, a nuestras obras de apostolado, y que nos hagas fieles amigos tuyos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho este rato que me has acompañado para aprender juntos acerca del Evangelio. Estoy seguro que ha sido un programa que te habrá resultado muy interesante. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa. A lo largo de la semana podemos, como siempre, escucharnos en el programa de radio Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en nuestro sitio semillasparalaVida.org. Que esta semana de Adviento sea una semana de ocasiones de conversión y de bendición para ti. Y te invito a que tú mismo, sobre todo en este tiempo de Adviento, busques cualquier pretexto para ser tú mismo una bendición de Dios para todos los demás. Apasionate por nuestra fe.